¿Cuántos de aquí? Yo sé que todos van a levantar la mano, pero como quiera lo voy a decir. Voy a enfatizarme en tenido. Han tenido que enfatizarse en una situación. Tenido que pasar por una situación. La podíamos haber evitado, pero tuvimos que pasarla. Ok, yo sé que están todos de acuerdo. Aunque no hayan levantado, yo sé que yo levanto las manos a los pies todos. En la vida cristiana, de lo que voy a hablar esta mañana, es esencial. La resistencia es clave para alcanzar las promesas de Dios. Eso yo creo que todos lo podemos entender aquí. El que resiste verá las promesas de Dios. Pero entonces, siempre dentro de esa resistencia van a venir pruebas. ¿Qué hacen las pruebas? La prueba nunca es para destruirte. Es para posicionarte. Donde Dios quiere posicionarte. En las compañías, yo sé que, bueno, muchos trabajan para diferentes empresas. Pero yo he escuchado de diferentes empresas que le hacen primero una pruebita a los empleados. Por ejemplo, en los casos de que las personas que trabajan en tiendas, pues le hacen como que un pescadito. Que yo creo que eso te lo dijimos, Adrián. Yo creo que le ponen un pescadito. Trabajamos, por ejemplo, en una farmacia. Le ponen $20 en una góndola. Vamos a tirarle ese pescadito a ver qué es la que. Y esto es una prueba. Tú decides si coger esos $20 para ti o tú decides mantener tu integridad, resistir a esa tentación y entregarlo. Pero la resistencia siempre va a crear en nosotros esa persistencia de alcanzar un poquito más de lo que podemos entender. Como que si yo resisto en entregar esos 20, en llevarme esos 20 pesos, yo sé que adentro de mi corazón lo estoy haciendo bien. Pero entonces viene el otro camino que me dice, el diablito que está aquí, como las películas, los muñequitos, te va a decir, pero son 20 pesos buenos para gasolina que está subiendo ahora. Pero son buenos para comprar la leche, el pan y para el desayuno. Para el café, para los cafeteros. Yo me doy mi café por la mañana y ya. Hay muchos que se dan sus 3, 4, y eso los admiro, porque yo no sé. Pero basándome en esto, siempre tiene que haber una prueba que te pruebe tu resistencia. Y eso lo vemos entrando al fuego. Vamos en camino, vamos entrando. Resistir es más que sobrevivir. Es permanecer con propósito. O sea que me está diciendo a mí, si yo resisto, yo siempre voy a tener un propósito en Dios. Si no resisto, yo mismo cierro la puerta al propósito de Dios. La palabra está llena de ejemplos de personas que estuvieron viviendo alguna tribulación y viendo, me quiero enfatizar en esto, viendo a Dios en acción, ellos resistieron. Lo que pasa es que en el momento que sabemos que Dios está obrando, resistimos, pero entonces cuando empezamos a ver resultados, nos quitamos. Dios está haciendo las cosas, pues yo le voy a bajar a la oración. No voy a ayunar porque yo sé que Dios está obrando ya. Nos empezamos a echar para atrás y acomodarnos en una zona que no queremos estar. En una zona de conformidad. Y esa zona es muy peligrosa. Es una zona que nos acomodamos y es bien difícil salir de eso. Pero entonces, en fin, dejamos de buscar de Él. A mí me ha pasado. Comienzo a ver resultados, la cosa va bien, está todo tranquilo, me va súper bien. Yo pues me voy a acostar a dormir hoy porque estoy cansado, no voy a orar hoy. Yo mismo estoy evitando que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo mismo por decisión. ¿Por qué? Porque ¿sabe algo? Dios no premia al más rápido, sino al que resiste sin rendirse. Y esto, la palabra da duro con esto. Porque no quiere decir que por más cosas que tú hagas en la iglesia, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo me voy a meter aquí, yo voy a acá, que se va a hablar con esto, lo otro. Y toda la ligera, sí, quedó brutal, todo quedó bien.
Pero entonces te dicen una palabrita, entonces te enfogonas, se te vuelan los cascos. Te dicen, mira, estás haciendo esto mal y volaste los cascos. No hay resistencia. Y si no hay resistencia, no hay paciencia. Y en la calle necesitamos paciencia hoy día. Guiando necesitamos paciencia. Cuando la zona es de 25 y te encuentras con uno que va a 5 millas, ¿no se te suben las cosas del casco? Yo creo que es necesario en estos tiempos crear una resistencia para eso. Como estuve hablando con el brother de la actividad de los niños, que este hombre tiene un trabajo que yo lo admiro. Y él tiene que tener una paciencia por obligación. ¿Y cómo se crea una paciencia? Resistiendo. ¿Qué sucede? Voy a enfatizarme en este versículo. Cuando pueda allá, Santiago 1:12. Esto es más o menos una guía de lo que vamos a hablar hoy. Ok. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ya que hay una promesa de Dios, seremos bienaventurados cuando resiste. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Más claro no puede estar. Corona de vida. ¿Qué representa una corona de vida? Bendiciones en tu vida. Que Dios siempre va a estar contigo, que vas a brillar. Pero tenemos que resistir el fuego. Que haya resistido la prueba. Soporta la tentación. ¿Qué es una tentación? Yo le voy a decir lo que es una tentación. En términos generales, escuche esto bien, por favor. Es la incentivación o provocación. Incentivación o provocación. Para hacer algo malo o prohibido, que tiene como fin destrucción de una persona mediante el pecado, que lo conduce a la muerte y el infierno. Las cosas se tienen que hablar como son. Yo creo que estamos viviendo un evangelio muy liviano. Y la tentación te va a conducir a dos lugares, a muerte e infierno. That's it. Yo creo que estamos hablando como que sí, el infierno, sí, pero las cosas como son. Gigi Ávila predicaba como era. Aceptar a Jesucristo sin que sea tu salvador, si no, te vas para el infierno. Sencillo. ¿Y a cuánto llegó? Entonces, pues hoy día hablamos de esto como que, ay, pero me estás diciendo que yo me voy para el infierno si yo soy tentado y caigo. No. Sí, pero está el arrepentimiento. Está la gracia de Dios que tú te arrepientes, lo reconoces, porque todo esto es por reconocimiento. El Espíritu Santo entra en el corazón y te da esa percepción del pecado. Pero entonces, vamos a la palabra. Voy a hablar de 4 ejemplos. 4 ejemplos de la Biblia de hombres que resistieron. Ok, vamos para Hebreo. Vamos aquí, cuando pueda. Hebreo 11, 24 al 27. Ok. A lo mejor no le va a hacer sentido mucho lo que voy a hablar, pero le voy a explicar. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Cuando tú te niegas a algo, cuando tú te rehusas algo, ¿qué es ese acto? Eso es un acto de reconocer. Porque yo reconozco que estoy haciendo mal. Yo reconozco que esto está mal. Yo reconozco que no puedo irme por este camino. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dijo, yo no me voy a llamar el hijo de la hija de Faraón. No, porque yo tengo promesas más grandes que esa. Y más adelante, dale próximo. Es que esto a mí, cuando lo leí yo, no podía entenderlo. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Prefirió ser maltratado, rechazado, burlado, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es el pecado? Temporal. Sí decidimos. Dale la próxima, por favor. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía lo que quería. Moisés sabía de dónde venía. ¿Por qué? Porque lo reconoció. ¿Y qué? Cuando reconoció, ¿qué le hizo? Resistió. Resistió la riqueza. Ven acá, ahora le voy a hacer una pregunta, la voy a tirar al aire. Si a ti te da $1,000,000 ahora mismo, usted le da $1,000,000, usted lo va a coger, ¿verdad? Oye, saldamos la casa, saldamos el carro, saldamos las deudas. Todo tiene un punto, ¿verdad? Pero entonces, este $1,000,000 viene con unas letras pequeñas. Y viene Satanás y te dice, yo te voy a dar el milloncito, pero tienes que servirme por lo menos un mes. Ahí estamos entrando en peligro. ¿Qué le pasó a Jesús en el monte? Satanás lo tentó. ¿Resistió con qué? Por eso me enfatizo en esto. Con la palabra. Y siguen cayendo los sellitos. Ok. Dale al próximo. Por la fe dejó a Egipto. Decidió dejarlo. No temiendo la ira del rey. No tuvo miedo de lo que el enemigo le iba a hacer. No tuvo temor. Porque él sabía con quién él estaba. Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Ese Dios poderoso que nunca nos ha abandonado. Ese Dios poderoso que siempre está con nosotros. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Queremos ver las cosas. Yo tengo que ver las cosas así. Yo soy como Tomás, yo tengo que ver para creer. Y en simplemente abrir los ojos a la vida ya es un milagro. Lo que siempre digo, siempre lo diré por el resto de mi vida. Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios que en lo más pequeño se manifiesta. Así sea de pequeño el detalle, siempre Dios está ahí. Punto número 1. Moisés resistió al rechazo de Egipto, el desierto y la queja del pueblo. Ahora bien, ¿tú resistieras el rechazo de tu familia? De lo que te rodea, de tu desierto, tu situación y de la queja de los que te rodean. Esas 3 cosas las resistió Moisés. Él no vio la gloria de Dios en Egipto. La vio, ¿dónde? En el monte Sinaí. Cuando descendió y el mismo Dios se le aparece en una zarza ardiendo, viendo como una columna de fuego. Y él tuvo esta dicha de ver a Dios cara a cara. En una zarza ardiendo. Sabemos que una zarza es un árbol que ahí se manifestó, se quemó. Y ahí Dios se le presentó a Moisés cara a cara. Qué lindo, ¿verdad? O sea, que esto me está diciendo a mí que este hombre, siendo gago por la historia dice que él era gago. Yo no puedo hablar, le decía a Aarón que hablara por él. Un hombre imperfecto que reconocía sus imperfecciones, resistió y el mismo Dios se le presentó cara a cara. ¿Estamos preparados para que Dios nos confronte cara a cara? Tenemos que resistir, hermano. Tenemos que resistir las tentaciones. Tenemos que resistir al que cuando te diga algo en la calle no sacarle el dedo de la bendición. Tenemos que resistir al que cuando te insulten o te quiten el parking a decir algo. La queja no te edifica. De la abundancia del corazón habla la boca. Una frase clave que escribí de esto. Quien resiste la crítica, el que quiera escribir, escriba. Quien resiste la crítica verá su presencia. ¿Quién ha sido criticado a ti? Okay. Comencé una posición al principio de año en mi trabajo. Yo llegué nuevecito. Señor, yo quiero crecer. Yo quiero aprender cosas nuevas. O sea, hay gente que llevan 15, 14, 13 años. Y salió una posición y yo, pero ¿qué puede pasar? ¿Apply? ¿La apliqué? Me escogieron a mí. Y me criticaron como, ¿tú? Que apenas estaba aprendiendo. Pues mira, sí, yo me atreví. Resistí esa crítica. Claro que me sentaba y decía, wow, ya entré. Me están tirando hasta con las piedras, con los peñones, los zapatos, las medias. Pero de eso se trata.
tuve que resistir. ¿Y qué creo en eso en mí? Paciencia. Y es un fruto del Espíritu, paciencia. Qué lindo que Dios usa las tribulaciones y las situaciones para hacernos crecer, ¿no? Es como nos enseñaba el pastor aquí, que no tenga un problema, tiene un problema. Si no estás viviendo una situación, tienes un problema. Porque la situación que hace te acerca a Dios, te acerca al horno. Y ese horno, que estaba esa cuarta figura, siempre va a estar contigo. Nunca te va a abandonar. Amén. Próximo. Hablamos de Moisés, ¿verdad? Vamos a hablar del que, cuando yo leí esta historia, yo la he leído varias veces, pero yo todavía como que no entiendo el nivel de paciencia que tuvo este macho, porque hay que decir, este macho tuvo una paciencia. José, el que resistió la traición y la tentación. ¡Qué combo! Le dieron un combo agrandado. Génesis 50:20. Mira lo que él dice, esto sale de él. Vosotros pensasteis mal contra mí. Hablándole a los hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ok. Punto número 1. Sus hermanos lo vendieron. Hermanos de sangre. Lo vendieron y lo calumniaron. Lo olvidaron. Lo exiliaron. ¿Estamos dispuestos a pasar ese dolor? Resistió si están amargados y aborrecidos. En el momento que nos llega una prueba rápido nos entra ese aborrecimiento. Como que otra, en serio, otra más. Resistió la tentación de la esposa de Potifar. Dice la historia, no lo digo yo, que la esposa de Potifar era muy admirable. Quiere decir que era una mujer bella. José, a través de todo el transcurso de su vida, resistió. ¿Y a dónde lo llevó Dios? A gobernar, a una posición de altura. ¿Y qué tuvo que pasar? Esos que lo exiliaron, que lo olvidaron, que lo maltrataron, que lo burlaron, tuvieron que doblar rodillas delante de él. Y dice la palabra que cuando él reconoce a sus hermanos doblándose de rodillas delante de él, él lloró. Se compungió, se fue a su atrio y se desahogó con Dios. Ahora bien, cuando nosotros nos critican, nos echan a un lado, ¿decidimos irnos a unos atrios a depender de Dios y que nos dé la fuerza? ¿O simplemente decidimos criticar para adelante y decirle para adelante, pero fue por culpa de él, por culpa de este, por culpa de este? ¿Por qué no le entregamos las cosas a Dios? Y Dios, que garantiza, lo llevó a una posición que fue, ¿qué? Reconocido. El segundo al mando, Armando. ¿Qué sucede con esto, hermano? Un punto clave de esto. Si resistimos la tentación, vamos a ver restauración. José recibió a sus hermanos, los amó, fue a ver a su padre, lo veló, porque Jacob murió, y restauró su familia a través del poder de Dios, claro está. Pero ¿qué tuvo que hacer? Resistir, resistir y resistir y resistir y resistir y resistir. No cabe más de que tenemos que aguantar presión, hermano. En arroz y habichuela. Aguanta presión que Dios te va a premiar. En arroz y habichuela. Vámonos con Daniel. Otra historia de Daniel. Esta a mí, de mi favorita. Ok. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto fue una ley que se firmó en ese tiempo para que los que estuvieran en ese pueblo no podían orar a Dios, no podían orar en un transcurso de 30 días. Si te cogían orando, ibas para la fosa. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara,
Me puse a buscar un poquito de información de esto y a él le gustaba abrir las ventanas para ver la mirada de todas las montañas, para tener esa vista. ¿Y quién no le inspira eso a orar? Tener una vista así de ver el sol, la montaña, ver todo. ¿Quién no le inspira eso a orar? Oye, busque su zona que lo inspire a usted a orar. Esto hay que uno motivarse. Claro, eso lo hizo Daniel, él lo entendió. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Tenía que tener una vista espectacular. Ni el crucero del Mediterráneo te va a llevar a una vista de esto. Se arrodillaba, no una ni dos, 3 veces al día y oraba. A mí lo que me vuela la cabeza, oraba, está bien, vamos a orar, está bien, chévere. Pero daba gracias, sabiendo que el edicto había sido firmado, él daba gracias. Daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, que todo este revolú que estaba pasando, como quiera, él decidió resistir y darle gracias a Dios dentro de todo este revolú. Mira qué hizo Daniel. Daniel resistió la presión política. ¿Cómo que la presión política? Daniel fue llevado delante del rey porque le reveló unos sueños que tenía Nabucodonosor. Eso lo sabemos, la historia lo dice. Pero entonces, al revelarle estos sueños, ¿qué dice la palabra? Que el mismo Dios lo posicionó en una posición de gobernante también. Entonces, lo acabo de decir, cuando a ti te promocionan, ¿qué es lo que pasa con los que te rodean? Viene la bendita envidia. Viene la crítica. Pero entonces, ¿sabe quiénes fueron los que lo amenazaron a él? Los mismos gobernadores que lo rodeaban a él y los sátrapas. Eso lo dice la palabra. O sea, que los mismos que estaban gobernando en posiciones altas tuvieron envidia de él y empezaron a criticarlo y a amenazarlo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tengo que tener mucho cuidado como digo esto. Cuidado de quien te rodea. Tenga mucho cuidado del que dice ser tu hermano. No te corte la mano izquierda. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, el refrán ese, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, en parte tienes razón. Pero siempre si nosotros andamos con Cristo en el corazón, ese refrán lo anulamos. El detalle de esto, conociendo el corazón de Daniel, yo me imaginaba que él estaba dolido. Claro, me traicionaron. Con los que yo estoy trabajando junto al lado. Esto no quiere, la palabra dice, sí, que él estuvo gobernando. Esto no quiere decir que él estuvo 2 o 3 días. Tuvo años. El que conocía a esta gente ya hizo como un bond. Ya hizo, oye, se conocen, Luis, trabajamos juntos 5 años. De momento pasa algo. Un humano le duele esto. Somos de carne y hueso. ¿Qué sucede? Aun cuando el edicto final decía prohibir orar a su Dios, ¿qué fue esto? Esto fue una trampa creada, pero fue una trampa legal, según en esos tiempos. Una trampa legal creada por los enemigos de Daniel para que dejara de orar y depender del su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel le interpretaba los sueños al rey. ¿Y por qué Daniel? ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? Porque tuvo disciplina espiritual. Él decidió tener una disciplina. Como estuvimos hablando al principio, yo quiero bajar de peso, pues yo tengo que ir al gimnasio y yo tengo que hacer dieta. Pues él decidió tener una disciplina espiritual. ¿Qué le hizo esto? Escuche bien. Sin una relación con Dios, no habrá revelación. Lo voy a repetir, sin relación no hay revelación. ¿Qué pasó con Daniel? Lo cogieron orando. ¿Qué le hicieron? Lo echaron a la fosa de los leones. Y dice la palabra que el rey entristecido lo zumbó para la fosa de los leones. Pero miren qué dato interesante. Sabemos que Dios le cerró la boca a esos leones. Él estuvo allí, estuvo un día, no sé, 2, 3 días, estuvo allí encerrado y Dios le cerró la boca a esos leones. Pero el dato interesante es este. Cuando sucede esto, que el rey lo ve, los leones mansos al lado de él. Yo me lo estoy imaginando, esto es una película, esto soy yo soy bien peliculero.
Yo me lo imagino, qué sé yo, 6, 7 leones rodeándolo, así mansito. Pero entonces la palabra especifica que cuando los acusadores de Daniel, cuando el rey se enteró que los acusadores supieron que mintieron y hicieron esta ley, Nabucodonosor los tiró a ellos a la fosa. Pero lo interesante es que dice la palabra, no lo digo yo, la palabra dice que antes de que tocaran el piso ya fueron despedazados. No era un león, no eran 2, no eran 3. Oye, estás cayendo y de momento despedazado. Eran muchos leones. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que cuando Dios tiene un propósito contigo, vengan los leones que vengan, venga la fosa que te echen, como quiera, Dios va a cumplir su propósito contigo. No importa cuántos leones hablen de ti, no importa lo que te critiquen, no importa lo que digan, siempre Dios va a cumplir sus promesas. Él nunca miente, siempre permanece fiel. Fue levantado de la fosa y su Dios fue glorificado. Y de ahí pues la historia continúa. No voy a entrar en detalle porque si no salimos mañana. Quiero entrar en otro ejemplo de resistencia. Vámonos a Nehemías, la historia de Nehemías 4 del 1 al 6. Nehemías no lo iba a dejar. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Adelante. Decidió ¿qué? Edificar el muro. Ella empezó el bullying. Ya empezó la crítica ya. Porque uno se decidió levantar. Se enfureció en gran manera. ¿Sabe? Que el tipo estaba empotrado. No voy a permitir que esto porque me va a mí hacer ver como menos. Cuidado con los que digan eso alrededor tuyo. Cuidado con los que piensen menos de ti. Tenemos un Dios grande. E hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burla. Próximo. Y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos guardiapalitos? ¿Qué están haciendo edificando un muro? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿En serio? ¿Acabará en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Ves cómo los que rodean a uno? Los enemigos empiezan a maquinar preguntas y empiezan a tirar ese veneno. Si no resistimos, ese veneno te va a corromper. De eso se trata, las aves de rapiña, las que empiezan a comer. Próximo. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Mira qué interesante, güey. O sea, que el enemigo nos dice al oído: lo que tú estás haciendo, eso no es nada. Porque eventualmente te vas a caer. Eventualmente eso que tú tienes pautado en tu corazón, yo lo voy a dominar. Mira, si es fresco. Próximo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. ¿Dónde es que nosotros tenemos la guerra? ¿Dónde? En la mente. Este es el campo de batalla aquí. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dale el próximo, quiero leerlo. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edificaban. Termínalo. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No hay nada que añadir ahí. O sea que, mira qué lindo. Termina el propósito que tú tienes en Dios. Nunca va a terminar. Pero si Dios cumple el propósito en ti, oye, el muro va a ser levantado en ti. Ese muro, ese propósito se va a levantar y te va a cubrir. No importa lo que te diga el enemigo. Siempre va a buscar zarandearte. Porque siempre ha sido la estrategia desde el principio. Él no es original, él no puede crear algo nuevo. Todo tiene que ser
lo que Dios hace es trastornarlo al otro lado. Como que si Dios hace esto, pues yo voy a destruirlo. Dios pone vida, yo la quiero destruir. Todo es lo contrario. Pero siempre caemos en el mismo juego del enemigo. En la batalla mental siempre nos caemos. Pero hay algo que se llama gracia, hermano. Hay algo que se llama, si creamos esto que se llama resistencia, la gracia de Dios te va a levantar. No se detuvo Nehemías, reconstruía los muros de Jerusalén y sus enemigos que se burlaban, lo amenazaban, lo intimidaban. ¿Cuántos de nosotros te intimidan hoy día y te raja? Es fuerte, pero son cosas que tenemos que hablar como pueblo. Porque el simple detalle de una amenaza ya nos quitamos de la oración. Nos quitamos del ayuno, de leer la palabra. Y mira, un problemita así, Dios te lo soluciona en nada, pero tienes que resistir a entregarlo. Él no se detuvo en ningún momento. Mientras tanto problema, seguía edificando, oraba y vigilaba. Míralo aquí, Oscar. Esta fue la clave. Oraba y hacía vigilia, sabiendo que lo estaban criticando e intimidando. No se rajó. Y seguía trabajando. ¿Sí? Como nosotros. Vio el muro terminado en cuánto? En 52 días. Un muro terminado en 52 días, hermano. El que no se detiene por la burla, verá como Dios respalda lo que nació en oración. El que no se detiene por la burla, verá como Dios respalda lo que nació en oración. Esa oración que tienes en lo dentro de tu corazón, no importa que el que te diga al lado, yo no entiendo por qué tú estás orando por eso, si esa persona no va a cambiar. Yo no entiendo por qué tú persistes. Yo no entiendo, es que no logro entenderlo. Sigue para adelante, la vida sigue. Pero lo que nació en oración, Dios lo va a cumplir. Pero tenemos que resistir, hermano. El mayor ejemplo de la historia de la humanidad, el ejemplo perfecto, ¿quién fue para nosotros que resistió tanto? El mismo Jesús. Que ese hombre sí resistió de verdad. Vámonos a Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Yo no puedo entender esto como humano, que caminó con esa cruz, con esta corona de espinas, destrozado. No podía sonreír porque estaba destrozado. Vamos a entenderlo en la física humana. Pero delante de él, por el cual gozo puesto, sufrió con gozo. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mismo Dios desciende, se hace pasar hombre, hace muchos milagros, nos salva del pecado y reina delante de él. Está reinando en este momento del lado de Dios. Está reinando. Pero ¿dónde nosotros queremos que reine? Claro, queremos que reine en nuestro corazón, pero lo dejamos entrar. En el primer problemita ya lo echamos a un lado. Pero él con sumo gozo caminó todo eso. Esos 33 años que fueron de sufrimiento. Hubieron muchas cosas lindas en la vida de Jesús, pero vino a pagar el precio por nosotros. Padeció. Ningún humano ha padecido como él. El mayor ejemplo de lo que es humillarse, siendo rechazado, burlado, azotado y al final, ¿qué? Crucificado. Resistió por amor a ti y a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a resistir por esos que amamos? Siempre, aquí nos ha enseñado que aquí siempre somos una semilla.
Queremos a nuestros hijos que vengan a la iglesia, pero no pagamos el precio. Queremos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, que los queremos ver en los caminos del Señor, pero no pagamos el precio. Lo que sucede es que si no hay una semilla, no va a germinar. Siempre Dios va a demandar a alguien que pague el precio para ver a tu familia restaurarse. Para ver a eso que tú, en el anhelo de tu corazón, eso es lo que tú oras en secreto. Lo que tú estás pidiendo en oración, Dios lo cumple, pero tenemos que pagar un precio, hermano. Tenemos que pagar el precio de ¿qué? Crítica, rechazo, intimidaciones, abandono, soledad. El que me diga a mí que entrar a los caminos del Señor es un camino de color de rosa está muy equivocado. El camino del Señor es duro, pero al fin es para vida eterna. Aquí estamos temporalmente. Estamos viviendo, ¿cuánto el life gap ahora mismo? 75, 80, 85 años, 90, no sé. Estamos temporalmente, pero tenemos que tener nuestra mirada fijada en Él. ¿Para qué? Para ver la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Gozarnos por la eternidad con Él. Hay un cielo, pero también hay un infierno, hermano. Y de eso es lo que tenemos que pagar el precio y resistir por los que amamos. Es fácil decir estoy aquí. Me llamó alguien, yo estoy aquí, vamos a orar. Si es fácil, eso es fácil decirlo. Pero cuando tenemos un problema, que esa resistencia como que de momento falla. Cuando tenemos un problema y el que está al lado está desahogándose contigo, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en nuestro problema. Y la resistencia falla. Ahí es cuando nosotros tenemos que decidir resistir la tentación, resistir los problemas para entonces pagar el precio por otro. Esto no solamente se trata de nosotros, se trata de los que nos rodean. Nos enfocamos en nuestras preocupaciones demasiado. Voy a tirar esa pregunta. ¿Nos enfocamos demasiado a veces en las preocupaciones? Yo diría que sí. Mientras el de al lado está pasando por muchas más cosas, nos enfocamos en el problemita tan pequeño que tenemos. Y no resistimos la prueba y no podemos ver el galardón que Dios tiene para nosotros. La cruz fue dura. La cruz sí fue dura. Pero la corona fue eterna. Vamos al último, no un ejemplo. Pero vamos a leer esto. Romanos 8, 18. Sí, el 18 cuando pueda. 18, disculpa si lo dije mal. Si no, yo lo leo. Pues tengo por cierto, escucha esto bien, que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo, la situación que estás viviendo, esa oración, no son comparables. No se compara con la gloria venidera. Esta sencillez que estamos viviendo, que no resistimos, no se compara con lo que veremos en la eternidad. Yo quiero tirar una pregunta. ¿Cuántos están pasando por procesos duros? Vamos a hablar claro. ¿Sabes qué? Te voy a dar un secreto. Te doy una receta para que te quede mejor. No lo sueltes. Esa oración que estás haciendo, no la sueltes. Resiste, verás. Ese es el título de este mensaje. Si resistes, verás. 4 puntos de esto. ¿Qué vamos a ver? Pero ¿qué yo quiero ver con esto? Lo que Dios prometió. Lo que tus ojos no han visto. Pasa que pensamos que nos las creemos todas. Que hemos visto todo. No, yo he visto milagros. Que si se ha levantado un muerto acá. Que si esto, lo otro. Cosa que ojo no ha visto son las que tiene Dios preparado. ¿Para quién? Para nosotros. Que todo valió la pena por no rendirte. Al final los resultados son los que hablan. No es el proceso, son los resultados. Ahora le pregunto, ¿estás pagando un precio por tu familia? Tú eres un hijo,
ver un esposo, ver un novio, ver a alguien entrar por esas puertas por ahí, ¿valió la pena entonces? ¿Valió la pena pararse aquí y decir, Cristo, yo me rindo ante ti? ¿Valió la pena? Años. Porque esto no es un día para otro. Estos son años. Años que uno tiene que pagar un precio muchas veces. Sí, Dios es un Dios de repente, pero Dios es un también que te prueba a ti la resistencia para ver cuánto vas a creer. La resistencia crea resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Aguantar. Si yo resisto, eventualmente ese poder del Espíritu Santo va creciendo en mí. Ese poder va creciendo. ¿Y qué hace esto? ¿Puedo resistir más? Eso está diciendo la palabra. Todos estos 4 ejemplos que pusimos esta mañana, todos resistieron. ¿Y qué vieron? Las promesas de Dios. Gobernaron. Llegaron a posiciones altísimas y se escribe todavía de ellos. Pero el sumo llamamiento, el supremo sacerdote Jesucristo reina por los siglos de los siglos todavía y seguirá reinando. No importa cuánta guerra se forme, no importa cuánto te diga el enemigo, no importa lo que pase, Dios siempre tiene un fin contigo. Dios siempre se va a mantener firme, pero tienes que creerlo. El que no lo crea, simplemente no llegará a la tierra prometida. Pasa que no hablamos de esto ya porque es muy duro. No me hables de esto. No. Sí, cielo, infierno. Cree, si no, perdición, salvación. 2 cosas. Aquí no hay color gris. Aquí o es blanco o es negro. Color gris neutral, esto no existe. Las cosas se tienen que hablar como son. Si no creas resistencia, el enemigo te va a tumbar. Pero ¿qué sucede? Mira la gracia de Cristo que es tan grande. Si te caes una vez, ¿cuántas veces te levantas? Muchísimas veces Dios te va a levantar, pero esto depende de cuánto tú creas y resistas. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Dios es bueno. Ya voy terminando, ya voy terminando. Yo hace un tiempo, hace muchos años, esto yo lo conté ya, pero quería recalcarlo. Hace muchos años, yo tuve un muchacho que se casó, todo bien chévere, pero de momento cometió algo malo y estuvo preso. Nada, yo lo busqué a la casa, hablamos y qué sé yo. Y de momento yo estoy guiando para dejarlo en la casa. Me acuerdo que estoy subiendo una cuesta y estaba bien pendiente ahí, pues no se veía bien. Y de momento me vino a mi corazón, mientras él hablaba, un pensamiento. Y este pensamiento a mí me ha cambiado la vida. Porque lo he aplicado y lo he creído. Si en tu proceso, lo que tú estás viviendo, no hay un retroceso. O sea, si en tu proceso tú no caes, si en tu proceso tú no te tropiezas, no habrá progreso. ¿Qué me está diciendo esto? Que siempre vamos a caer, hermano. Somos de carne y hueso. El pecado original vivió en nosotros desde el principio. Pero la gracia de Cristo es tan grande que en medio de todo este problema, Él quiere restaurarte, quiere levantarte, quiere seguir adelante contigo. Pero tenemos que decidirlo. ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de oportunidades. Demasiadas oportunidades. Le damos la espalda, pero ahí siguen las huellas del detrás tuyo. Le damos la espalda y sigue derramando gotas de sangre por ti. Dios es un Dios de detalle. Y para el que resiste verá la corona de vida. Tenemos que resistir, mis hermanos. Mi mensaje en esta mañana es que el que resiste vas a llegar a tu propósito. No importa lo que estés pasando, de verdad. Tenlo en poco, porque Dios, el Dios de tu problema es así de grande. Pero tenemos que creerlo. ¿Cuántos deciden creer en esta mañana? ¿Cuántos deciden, yo voy a resistir para ver a mi familia? Yo voy a resistir para ver los milagros que Dios tiene conmigo. Hay que resistir, hermano. El detalle de esto
que esto no se trata de quién hace las cosas más rápido. Esto se trata del más que aguante en el proceso. De cuánto tiempo tú estés en el horno. Ahora bien, tienes que decidir salir del horno también. Pues si no te vas a quemar. ¿A quién le gusta aquí un pan tostado pero prieto? A nadie. Un pancito de Lemi tirado al horno y le pusieron 1 hora. Vamos. ¿Quién le gusta esto? Dios te pone en el horno porque Él sabe cuánto tú vas a aguantar. Dios te pone en unos grados que tú sabes que tú puedes aguantar. Dios no te va a dar una prueba que tú no puedes soportar. Y si te la da, dale gracias. Cuando damos gracias, le demostramos a Dios: yo voy a resistir. Yo te doy gracias por esta situación porque yo sé que saldré de esta. Y algo aprenderé y mi familia también aprenderá. Y seguiremos hacia adelante y seguiremos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Que no, es así. A calzón quitado. El que progresa en la vida es porque depende de Dios. Ah, sí, pero entonces tú estudiaste esto, sí, le dediqué 8 años a estudiar medicina y estoy progresando. Ok, pero siempre hay un espacio vacío. Ese espacio vacío lo llena Cristo solamente. Solamente lo va a llenar Él. El que no tiene a Cristo en su corazón, yo le exhorto en esta mañana que le reciba. Dios ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Desde niño lo hice y no me arrepiento. Y lo seguiré haciendo. Y si caigo me levanto. Le pido que me levante. Y seguiré haciéndolo. Que me critican. En mis 37 años me han criticado como no. Desde chamaquito me han criticado. En la escuela. Ah, mira el diferente. Vamos a decirle al del pelito largo, a aquel que ore, porque él dice que es cristiano. Y yo oraba. ¿Y qué pasaba? Muchos niños salían llorando. Porque cuando Dios marca y llama a alguien, siempre va a hacer la diferencia. Pero tienes que decidir hacerlo. Tienes que decidir resistir la prueba. El que no resiste no llega al final. Tenemos que aprender a crear esta resistencia. A Jesús, resistir. Lo que está pasando, esa situación de los enfermeros, eso tenemos que orar por eso. Y resistir, porque al final vas a ver el resultado, pa. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso. Y en fin, para ya irme, para dejarlos quietos. Resistió por amor a ti y a mí. Resistió tanta humillación, que lo bofetearan, que lo expulsaran, que le dijeran tanta cosa, oye, pero crucifixión, mi hermano, que eso era lo más bajo. Y aún así, como lo dice, por sumo gozo, lo hizo con gozo, por ti y por mí. Que si pesaba la cruz, yo tuve la oportunidad, quería terminar, pero siento en mi corazón decir esto. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel. Y cuando el guía nos dijo, este fue el camino, la vía dolorosa que caminó Jesús con la cruz. Yo comienzo a caminar. Y seguíamos caminando, y seguíamos caminando, y seguíamos caminando, y seguíamos caminando, y seguíamos caminando. Estuvimos como 25 minutos, maybe, bajo el sol caminando, con escalera. Ahora le pregunto, ¿nosotros resistimos eso? Bajo el sol, cargando esa cruz tan pesada con ese cuerpo molido, que con un tajito que nos echemos alcohol estamos llorando. Imagínense, el molido cargando esta cruz, caminando con ese dolor y el sol dándole. El calentón provoca dolor. Yo tuve esa oportunidad, ese privilegio de caminar eso, y lo volvería a hacer 1000 veces. Hermano, Cristo está aquí. Cristo está aquí y quiere reinar en tu corazón. Tenemos que decidir ya resistir. Resiste los ataques del enemigo. Pero Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, con quienes te rodean. Tenemos que decidir ya, tomar esa decisión, ya valga la redundancia. Yo quiero resistir por ti, Señor. Yo quiero resistir. Póngase de pie.
Gloria a Jesús. Como decía nuestro hermano Armando, Cristo está aquí en esta hora. Está aquí en este día, en esta mañana. Está aquí para ti y para mí esta mañana. Aleluya. No hay nada más que añadir. Solamente en esta mañana yo les digo, si tú quieres resistir y si hasta aquí ha habido debilidad en tu vida y realmente se te ha hecho difícil resistir, el Señor está aquí y el altar está abierto. Te exhorto a venir aquí adelante y entregarle al Señor todo aquello que te ha hecho quizás en este tiempo debilitarte, no tener fuerzas, pero te digo que en Él sí puedes resistir. Y Él está aquí en esta mañana. Él está aquí para abrazarte, para darte nuevas fuerzas, aleluya, y para seguirte impulsando para que continúes resistiendo, porque hermano, estamos en un tiempo de resistir. Si hay un tiempo donde tenemos que resistir, es en este tiempo. Si hay un tiempo donde no podemos echar hacia atrás, es en este tiempo. Aleluya. Así que te animo a venir aquí. Te animo a venir. Y si no conoces al Señor, este es el tiempo de conocerle y entregarle tu vida al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. No tenga miedo. Si quiere pasar hacia adelante y decirle al Señor, yo quiero resistir más.